La primera dama Jacqueline Kennedy rara vez acompañaba a su marido en las salidas políticas, pero estuvo a su lado, junto con el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa, durante el desfile por las calles del centro de Dallas, ese 22 de noviembre de 1963. Sentados en un Lincoln convertible, los Kennedy y Connally saludaban a las personas reunidas a lo largo de la ruta. Pero cuando su vehículo pasó por el edificio de depósito de libros escolares de Texas a las 12:30, Lee Harvey Oswald supuestamente disparó 3 tiros desde el 6º piso, hiriendo mortalmente al presidente Kennedy e hiriendo gravemente al gobernador Connally. Kennedy fue declarado muerto 30 minutos después en el Hospital Parkland de Dallas. Tenía 46 años. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, descubre la cronología del asesinato en JFK, un día en América, con imágenes de archivo nunca vistas hasta la fecha y un acceso exclusivo a testimonios inéditos. Estreno el 6 de noviembre a las 22 horas en el canal National Geographic. Lee Harvey Oswald nació en Nueva Orleans en 1939 y fue marine de los Estados Unidos. Fue dado de baja en 1959 y 9 días después partió hacia la Unión Soviética, donde intentó sin éxito convertirse en ciudadano. Trabajó en Minsk y se casó con Marina, una mujer soviética. Todo en balde, porque en 1962 Oswald regresó a Estados Unidos con su esposa y su hija pequeña. A principios de 1963 compró por correo un revólver del 38 y un rifle con mira telescópica. El 10 de abril, en Dallas, disparó y falló contra el ex general del ejército estadounidense Edwin Walker, conocido por sus opiniones extremistas. Más tarde ese mismo mes, Oswald fue a Nueva Orleans y fundó una organización pro Fidel Castro. Intentó conseguir una visa para viajar a Cuba o regresar a la URSS. Intento fallido, porque en octubre regresó a Dallas y aceptó un trabajo en el edificio del depósito de libros escolares de Texas. El día del asesinato, menos de una hora después de que dispararan a Kennedy, Oswald mató a un policía que quiso interrogarlo en la calle. 30 minutos más tarde, Oswald fue arrestado en un cine. Fue procesado formalmente el 23 de noviembre por los asesinatos del presidente Kennedy y del oficial J.D. Tippit. El informe concluyó que una sola bala atravesó a Kennedy y después alcanzó a Connally, causando varias heridas, lo que se llegó a conocer como la teoría de la bala única o de la bala mágica. La comisión se basó en el hecho de que más tarde encontraron una bala en la camilla del hospital del señor Connally. Nadie sabía de dónde había salido, pero el comité finalmente concluyó que la bala se había desprendido mientras los médicos se apresuraban a tratar al señor Connally. Algunos escépticos del informe oficial se han fijado durante mucho tiempo en esa única bala, y les resulta difícil creer que podría haber causado tantas heridas. Recientemente, Paul Landis, un exagente del servicio secreto que tiene 88 años y presenció la muerte del presidente de cerca, dijo algo interesante en un libro de memorias. Según él, recogió una bala del automóvil después de que dispararan a Kennedy y luego la dejó en la camilla del presidente. Podría parecer un detalle mínimo en un caso que se ha estudiado minuciosamente desde los años 60 y para el cual el gobierno elaboró un informe exhaustivo. Para quienes han pasado décadas analizando cada fragmento de evidencia, el relato de Landis fue un avance importante e inesperado. Las conspiraciones y teorías sobre cuántos pistoleros estuvieron involucrados, quién fue el responsable final y cuántas balas alcanzaron realmente al presidente son abundantes. Dependiendo de cómo se mire, la historia del señor Landis no cambia nada o lo cambia todo. En una entrevista con el New York Times, Landis añadió que recogió la bala para evitar que se la llevara a alguien interesado en tener un recuerdo y que luego, por razones que aún le resultan confusas, la colocó junto a Kennedy, pero que luego la bala rodó de la camilla del presidente a la de Connally. Al parecer, Landis nunca lo anotó en ningún informe oficial. Durante años evitó leer sobre el asesinato o las teorías de conspiración que generó, hasta que decidió un día que estaba listo para contar su historia al mundo. A Oswald tampoco se le pudo interrogar. Tras ser detenido, se le destinó a una cárcel en Dallas. Una multitud de policías y prensa se reunieron para presenciar su partida, pero cuando Oswald se disponía a abandonar la comisaría, Jack Ruby surgió de la multitud y lo hirió fatalmente con un solo disparo de un revólver del 38. Ruby fue detenido inmediatamente y afirmó que la rabia por el asesinato de Kennedy le motivó a disparar. Algunos le consideraron un héroe, pero terminaría acusado de asesinato en primer grado. Aunque, en octubre de 1966, el Tribunal de Apelaciones de Texas revocó la decisión basándose en la admisión inadecuada del testimonio y el hecho de que Ruby no recibió un juicio justo en Dallas. Ruby, por cierto, murió de cáncer de pulmón en un hospital de Dallas un año después.
El informe oficial de la Comisión Warren concluyó que ni Oswald ni Ruby formaban parte de una conspiración más amplia, ya fuera nacional o internacional, para asesinar al presidente Kennedy. A pesar de sus firmes conclusiones, el informe no logró silenciar las teorías de la conspiración. En 1978, el Comité de Asesinatos de la Cámara de Representantes concluyó en un informe preliminar que Kennedy fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración que pudo haber involucrado a múltiples tiradores y al crimen organizado. Aún así, se siguen cuestionando estas conclusiones tanto como las de la Comisión Warren. Jack Ruby, originalmente conocido como Jacob Rubenstein, operaba locales de striptease y salones de baile en Dallas. Tenía conexiones menores con el crimen organizado. Es quien ocupa un lugar destacado en las teorías sobre el asesinato de Kennedy, y muchos creen que mató a Oswald para evitar que revelara una conspiración mayor. Clint Hill, el agente que saltó a la parte trasera del auto de Kennedy para proteger al presidente, no cree tampoco en el relato de Landis. Si Landis abre o no un nuevo misterio o simplemente confirma un hecho existente es casi irrelevante, porque, después de todo, el asesinato de Kennedy asegura años continuos de debate y disección de uno de los mayores traumas nacionales para Estados Unidos. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Recuerda que puedes descubrir la cronología completa del asesinato en JFK, Un día en América. Estreno el 6 de noviembre a las 22 horas en el canal National Geographic. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.